celular. ¿Vale? Doctora, ¿es una capa que envuelve la célula? Muy bien. ¿Qué más? También ayudaría a la célula con lo que es la protección contra agentes externos, se puede decir. Ya es una barrera, protección, le da la forma, le da la estructura. ¿Qué más? ¿Tiene medios de transporte para dejar pasar proteínas y otras cosas? Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, entonces es una estructura pues dinámica que va a estar conformada por dos capas, ¿no? Por dos hojuelas, una hojuela interna que va a estar en relación con el citoplasma y una hojuela externa que va a estar delimitada, ¿no? Por una capa intermedia, que esta capa va a ser pues hidrofoba, transparente, que la vamos a ver en esta otra diapositiva. Bueno, primero vamos a hablar de las funciones de esta membrana celular. Ya, las funciones, ¿cuáles van a ser de esta barrera? Es una barrera permeable, selectiva, que va a estar, que va a poseer las siguientes funciones, ¿no? Uno, va a mantener, Ver las diapositivas. Dice que ha pausado el uso de compartido de la pantalla. ¿sale algo? No, Solamente se negro y Compartiendo su dice pantalla. Roxana Corina Luzana Terrazas ha pausado el uso compartido de la pantalla. ¿Cómo es eso? Su función, o sea, no se ve nada, nada de la pantalla, se ve negro. Sí. Sí, Vamos a volver a compartir, espérenme. No sé qué pasa. A ver. Ahora, ahora sí, ¿logran ver? ahora sí, gracias, Lice. Ya, ok. Sí. Ya. Ahora, desde el inicio podría poner, por favor, doctora. Ya, espérenme un momentito, porque esto está, vamos a volver a compartir. No sé qué está pasando. Se ha bajado aquí en mi pantalla hacia abajo. Ya, espérenme un ratito. ¿Sí se ve? Sí, Se baja y no me deja poder ver. Ya. Ahora sí logran ver. sí, doctor. Ya. Entonces, no hemos avanzado más que una diapositiva, que es la membrana celular. Las funciones, ahora vamos a ver lo que son las funciones de la membrana celular. Entonces, la primera función va a ser el de mantener la integridad estructural de la célula. Así como también va a controlar los movimientos de las sustancias hacia y desde la célula. Va a tener una permeabilidad selectiva. También va a regular las interacciones entre las distintas células. Así como también va a realizar el reconocimiento mediante receptores, ¿no? Antigénicos. Así como también va a tener, va a poder reconocer las células y células alteradas, células extrañas, ¿no? Va a actuar como un interfase entre lo que es el citoplasma y el medio externo.
así como también va a establecer sistemas de transporte para determinadas moléculas. Va a mantener una diferencia de potencial entre las caras internas y la cara extracelular de lo que es la membrana, así como también va a hacer una transducción de las señales físicas y químicas extracelulares en sucesos intracelulares. Ahora sí, aquí vamos a poder ver, este es un corte ya microscópico, al microscopio en donde podemos apreciar las dos capas, una interna y una externa, y una línea densa en su interior. Este es un corte al microscopio electrónico en donde vemos que la membrana se ve como dos franjas, como pueden ver, dos franjas oscuras, una externa, una interna, con un espacio claro en el medio, reflejando de esta manera la naturaleza que tiene la membrana, que es una bicapa lipídica, como podemos apreciar, trilaminar. Va a tener dos capas externas. Estas dos capas externas van a tener una anchura de aproximadamente 2,5 nanómetros, ¿no? Ya, y una línea densa interna donde corresponde la cara de citoplasmática. Les voy a pedir que borren el rayón, porque si no ya esto va a ser como una clase pasada. Por favor, les voy a pedir respeto, ya no estamos con niños. Ya. Entonces, esta zona clara intermedia, como pueden apreciar en esta membrana que la visualizan al microscopio, va a ser la parte hidrofóbica de la bicapa lipídica, que quiere decir que no es afín al agua. Entonces, esta es una disposición que confirma el modelo de esta bicapa lipídica con proteínas y lípidos organizados. Vamos a continuar viendo lo que es la estructura de la membrana, bueno, celular. En esta diapositiva, pues nos muestra que la membrana está hecha de fosfolípidos, anfipáticos y proteínas con una proporción similar, ¿no? Que van a formar lo que es la bicapa, que separa y regula lo que es del interior y el exterior de la célula. Como pueden apreciar, cada lámina de la membrana va a estar compuesto por, miren acá en la imagen, en el esquema, por fosfolípidos y proteínas, ¿m? En una proporción de 1:1. Ahora, como pueden ver, estos fosfolípidos van a ser anfipáticos. La cabeza polar, aquí como pueden ver en la imagen, la cabeza polar va a ser hidrofílica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir hidrofílica? Que va a ser afín al agua, va a atraer el agua, orienta, esto va a orientar hacia el medio acuoso intra y extracelular, ¿ya? Y esta bicapa lipídica tiene dos colas, ¿no? De ácidos grasos, que estas colitas, como pueden ver acá, en la membrana celular, entonces son hidrofóbicas, o sea que no atraen agua, no son afines con el agua, ¿no? Que van a estar orientadas hacia el interior de esta bicapa fosfolipídica, ¿no? Entonces, esta disposición de la membrana celular permite formar la bicapa lipídica con proteínas integrales, periféricas, que van a regular este transporte y comunicación, ¿ya? Entonces, gracias a esta organización, como pueden apreciar en el esquema, la membrana va a ser semipermeable, flexible y dinámica. Entonces, continuando con la composición molecular de nuestra membrana celular. Esta membrana celular no solo tiene una capa bilipídica, sino que también va a tener proteínas, como lo han dicho, ¿no? Va a tener proteínas transportadoras con funciones muy importantes, ¿no? Estas proteínas se van a clasificar en dos grupos grandes, ¿ya? Que van a ser las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las integrales también van a ser llamadas transmembranales.
que estas van a atravesar toda la bicapa lipídica de lado a lado. Van a funcionar como canales, receptores o transportadores, digamos, ¿ya? En esto podemos tener un ejemplo como ser las proteínas, que van a permitir la entrada y salida de glucosa de la célula. Ahora, en el otro tipo tenemos pues en las proteínas periféricas, estas van a estar unidas a la superficie interna, ¿ya? La cara citoplasmática de lo que es la membrana. Estas no van a atravesar la bicapa. Estas solamente van a servir como un soporte estructural o van a participar en la comunicación celular. Entonces, esta membrana celular, ¿no? Aquí vamos a ver el esquema nuevamente, nos vamos a este esquema. Esta membrana celular es como un mosaico fluido, es un modelo de mosaico fluido donde los dos lípidos y las proteínas están en constante movimiento, ¿ya? Las proteínas transmembranales son esenciales, ¿ya? Para la comunicación entre el interior y el exterior de la célula. Eso entonces, ahí ya tenemos claro lo que es la estructura de la membrana celular. Ahora nos vamos a ir a conocer lo que es el glucocálix. ¿Alguien tiene conocimiento de lo que es el glucocálix? O también ¿Es el que se denominado. encuentra arriba de la membrana? Muy Para el bien. reconocimiento celular. Bueno, sí, tienes una de esas. Compuesto de glucoproteínas. Muy bien, Melissa Carlos. Ahora vamos a ir a hacer el repaso nosotros. Entonces, sí están en lo cierto, pero vamos a hacer el refuerzo. Entonces, el glucocálix, ¿qué va a hacer? Es una capa de carbohidratos que recubre la superficie externa de la membrana. Entonces, va a estar compuesta, dice, como pueden ver en la imagen acá, por cadenas, o sea, estas cadenas son de azúcares unidos a proteínas y lípidos de membrana, como pueden apreciar acá en la imagen. Esto va a formar una cobertura, o sea, es una cubierta protectora visible al microscopio, ¿ya? Eh, o sea, va a ser como, va a funcionar como una identificación celular. Va a permitir el reconocimiento, como han indicado, entre células. Va a proteger a la célula del daño mecánico o químico que puede tener. Así como también va a facilitar la adhesión entre célula y célula con una matriz extracelular. También va a participar lo que es en la comunicación celular con su entorno, ¿no? También es esencial para los procesos inmunológicos de la barrera selectiva. Entonces, eso es el glucocálix. Entonces, gracias a que sus grupos químicos, como pueden apreciar acá, son una carga negativa, ¿ya? Son con carga negativa, este glucocálix se puede teñir con un color, con colorantes específicos que van a hacer que nosotras podamos verlos bajo microscopio, ¿ya? Estos colorantes específicos son las lectinas, ¿ya? Esto permite, ¿no?, que nosotros podamos visualizarlo a este glucocálix en el microscopio. Su función principal, entonces, repasando, es la de protección. Va a actuar como una barrera protectora contra proteínas dañinas, inapropiadas, que pueden causar lesiones químicas o físicas a lo que es la membrana plasmática, ¿no?, y por ende la célula. Otras funciones es el de reconocimiento celular, ¿ya? Es como, pónganse un ejemplo de que como un carnet actúa en la célula, ¿no? Como un carnet de identidad para que lo podamos reconocer. Y la otra función es que pues va a hacer que haya este proceso de adhesión entre células. Va a participar en varios procesos, como ser en el proceso de la coagulación sanguínea, en la intervención en reacciones inflamatorias celulares y otros.
Ah, ahora sí. Aquí vamos a hablar de las proteínas de transporte de membrana. Como habíamos dicho, ¿no? La membrana tiene proteínas transportadoras. ¿Qué son? Son proteínas especializadas que van a permitir el paso de iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Como pueden apreciar aquí en la imagen, ya existen dos tipos principales de proteínas de canal, que por ejemplo acá tenemos las proteínas de canal, pueden apreciar en la imagen. Estas van a formar poros o túneles hidrofílicos en lo que es la membrana celular. Ahí ven en la capa bifosfolipídica y ahí ven las proteínas de canal. Estas van a permitir el paso rápido y también selectivo, siempre va a ser selectivo, de iones como ser el sodio y el potasio, ¿no? Estos van a tener una denominación. Como van a pasar iones, se los va a denominar canales iónicos. Ahora, también tenemos las proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras ahí, como ven también en la imagen, se unen específicamente a la molécula y cambian de forma ¿para qué? Para llevarlas al otro lado, ¿no? Van a transportar moléculas como ser la glucosa o aminoácidos, o glucosa. Entonces, eso son las proteínas transportadoras de membrana. Ahora también vamos a tener proteínas transportadoras de membrana, como son las que pasan por difusión simple, ¿ya? Estas sustancias van a pasar o sea, van a pasar libremente por difusión simple, ¿ya? Vamos a hablar o sea, por el transporte de difusión simple. Estas van a dar paso a moléculas pequeñas sin carga, como por ejemplo el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. También algunas moléculas polares van a poder atravesar la membrana a través de esta difusión. Ya, el mecanismo de esta difusión va a ser que van a cruzar la membrana directamente, siguiendo un gradiente de concentración de donde hay más a donde hay menos. Y aquí está en la imagen. ¿Ya? Esa es la difusión, entonces, simple, ¿no? Aquí está en la imagen. Ahora, vamos a hablar también de los que necesitan ayuda, o sea, de los que son la difusión facilitada, se les facilita, por eso es que necesitan ayuda. ¿Esto cómo va a ser? En esta difusión facilitada, en donde se necesita ayuda, ¿quiénes van a pasar? Van a pasar los iones como ser el sodio y el potasio. Y también aquí está en la imagen, la difusión facilitada al lado de la difusión simple, ¿no? Entonces, estas moléculas polares, como por ejemplo la glucosa, van a atravesar la membrana por esta difusión facilitada a través del mecanismo donde requieren proteínas de transporte, como ser los canales o transportadoras, para poder cruzar, ¿ya? Aunque tenga un gradiente a favor. Entonces, continuamos con las proteínas de transporte de membrana. Aquí tenemos ahora otro tipo de transporte que va a ser el transporte pasivo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Ocurre cuando cualquier de los dos tipos de difusión ocurre sin ningún ingreso de energía, además del inherente al gradiente de concentración. Ahora vamos a hablar de las proteínas de transporte de membrana, pero del transporte activo, ¿ya? Este transporte activo, ¿qué es? Es un tipo de transporte que sí requiere energía, como pueden apreciar en la imagen, ¿ya? Requiere energía conocida como el ATP para poder funcionar, ¿ya? Sus características principales son que se realiza por proteínas transportadoras,
no por canales. Estas van a ser específicamente por proteínas transportadoras, como pueden apreciar en la imagen. Su función va a ser mover iones o moléculas contra el gradiente de concentración. Ejemplo, vamos a tener igual los iones como es el sodio, o sea, los va a, a- va a transportar desde donde hay o sea, desde donde hay poco a donde hay mucho, ¿ya? Va a tener tipos según, o sea, tipos de transporte, que van a ser uniporte o sin porte, ¿ya? El uniporte va a transportar una sola sustancia, como lo dice su nombre, uniporte, una sola sustancia. Sin porte va a transportar dos sustancias en el mismo sentido. Antiporte va a transportar dos sustancias en sentidos opuestos. Aquí tenemos un esquema en donde vamos a poder apreciar este transporte pasivo, transporte activo. Ya, estos tipos de transporte celular explican la simple, o sea, simple difusión. ¿Cómo funciona esto? ¿No ve? El transporte de simple difusión va a funcionar como las moléculas pequeñas van a pasar directamente, como pueden ver en el esquema, por la membrana, ¿no? La dirección es de donde hay más a donde hay menos concentración. Ejemplo, ahí tenemos en este tipo de difusión simple vamos a tener el oxígeno, CO2, el alcohol, ¿ya? No gasta energía este tipo de transporte, es pasivo, ¿ya? A diferencia de la difusión facilitada, como pueden ver en esta imagen, ¿cómo va a funcionar esta difusión facilitada? Va a usar proteínas transportadoras, no canales, ¿ya? Em, ¿Para qué? Para que moléculas grandes con o carga que no puedan pasar solas, ya, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, iones, ya, puedan pasar. O sea, este transporte no va a gastar energía, también es pasivo, ya. Ahora, también tenemos el transporte activo. ¿Cómo va a funcionar esto? Funciona como bombas que usan energía de ATP, ¿no? Como pueden ver ahí. La dirección en este tipo de transporte es como puede ir contra el gradiente, o sea, de menos a más concentración, ¿ya? Ejemplo, en este transporte vamos a tener la bomba de sodio-potasio y en esta sí usa energía porque está el ATP, ¿no? Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que son los canales proteínicos. ¿Qué van a hacer estos? Son proteínas que van a formar poros o túneles hidrofílicos en la membrana. Esto va a hacer que permita el paso rápido de estos iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. La característica que va a tener este canal proteínico va a ser solo van a poder funcionar a favor del gradiente de concentración. Nunca van a poder transportar contra el gradiente. ¿Ya? Ahora, los tipos de canales que vamos a encontrar en estos canales son los canales sin compuerta. Esto siempre, así como su nombre lo dice, sin compuerta, siempre van a estar abiertos. Ahora, también van a tener los canales con compuerta. Estos se van a abrir y cerrar por señales. Las señales, como hemos dicho en un inicio, pueden ser eléctricas, químicas o mecánicas. Ahora, este tipo de transporte va a tener una especificidad.
Algunos son muy específicos. Ya pueden ser solamente para paso de iones, por ejemplo, ¿no? Otros permiten pasar varios iones diferentes, ¿ya? La función puede ser, digamos, como este medio de transporte actúa como ejemplo, ¿no? Como un portero, ¿ya? Que controla cuándo se abre o cuándo se cierra el canal. Regula así de esta manera entonces el paso de lo que son las sustancias a través de la membrana plasmática. Ahora, tenemos, aquí vamos a desarrollar específicamente lo que son los canales con compuerta. Entonces, vamos a tener 3 canales con compuerta principales. Los canales activados por voltaje, ¿ya? Estos se abren ¿con qué? Con cambios en el voltaje, como lo dice. Va a haber una carga eléctrica de la membrana plasmática, ¿ya? Aquí vamos a tener ejemplos como ser los canales en las neuronas, que van a permitir generar impulsos nerviosos. ¿No? ¿Cómo va a funcionar este canal activado por su voltaje? Va a funcionar como cuando la carga eléctrica, o sea, se activa, digamos, el canal se abre. ¿No? Ahora, también tenemos los canales activados por ligando. ¿Ya? Estos se van a abrir, o sea, se abren con la unión de una molécula, o sea, que va a ser la señal ligando, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener en los neurotransmisores como ser la acetilcolina, moléculas como es el GMP cíclico, ¿ya? Esto va a funcionar funciona como cuando la molécula se une al canal, ¿ya? Y la compuerta, pues, de esta manera se abre. También tenemos los canales con activación mecánica. Estos se van a abrir estrictamente o, bueno, con una precisión física, porque es mecánica. ¿No? Ejemplo, vamos a tener las células ciliadas de lo que es el oído interno, que detectan el sonido. ¿No? Entonces, el movimiento de estos esterocilios abre el canal y de esta manera se puede ver los canales con activación mecánica. ¿No ven? También tenemos lo que son los canales con compuerta, ¿ya? Los canales activados aquí por proteína G vamos a tener. Los canales sin compuerta o también denominados no dependientes, así como los canales con compuertas de tipo acoplarinas. Entonces nos vamos a ir a desarrollar lo que son los canales activados por proteína G. Estos se van a abrir con la ayuda de proteína G, como lo dice su nombre. Estas son proteínas mensajeras. ¿Ya? Un ejemplo, podemos tener pues la acetilcolina en el corazón. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que va a pasar? Una señal se une al receptor y de esta manera se activa lo que es la proteína G. Entonces, la proteína G, ¿qué es lo que hace? Abre el canal, ¿ya? A diferencia ahora del canal sin compuerta. ¿Cómo va a ser la característica de este canal sin compuerta? Eh, Va a estar siempre abierto porque no tiene puerta, ¿no? Siempre va a estar abierto. Ejemplo tenemos de estos canales, canales de escape de potasio. ¿Cómo va a funcionar? Va a mantener el voltaje de la membrana en reposo. Ahora, los canales de acoporina, ¿cómo van a ser? Estos canales van a estar especializados para el transporte de agua. Si se dan de cuenta su nombre, aquaporinas. Entonces, ahí está, ¿no? Canales especializados en el transporte de aguas, ¿no? Van a existir 12 tipos diferentes, ya, de estos canales. Algunos transportan solo agua y otros transportan agua más glicerol.
Permítame cargar mi laptop, se está por apagar. Entonces, continuamos. Ahora también vamos a tener proteínas transportadoras de membrana, ¿no? Como por ejemplo, en esta imagen vamos a poder apreciar una estructura con proteínas multipaso, ¿no? Que van a atravesar varias veces la membrana. Aquí pueden ver en la imagen claramente, tienen sitios de unión para sustancias en ambos lados de la membrana, ¿no? Ahí pueden ver en ambas caras tienen sitios de unión. ¿Qué función más van a tener este transporte? Van a tener una función en transporte activo. Van a usar, como aquí lo ven en amarillo, el ATP. Van a usar el ATP. Entonces, pueden transportar contra el gradiente de concentración. Por ejemplo, en este tipo de transporte vamos a tener pues lo que es el transporte de eh, a ver, vamos a poder transportar contra el gradiente de concentración. O sea, ejemplo, se va a poder mover el sodio de donde hay poco a donde hay mucho. Aquí, como pueden ver en este esquema, mira, aquí se está transportando. Hagan de cuenta que este es el sodio, de poco a donde hay mucho, ¿no? Entonces, se une el ATP a la proteína transportadora, como pueden apreciar en la imagen, ¿ya? El ATP se rompe, se podría decir, liberando energía, ¿ya? La energía hace que esta proteína cambie de forma, ¿ya? Y transporte la sustancia al otro lado de la membrana. Ahora, acá tenemos lo que es el transporte activo primario por bomba de sodio-potasio. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser este tipo de transporte? Aquí vamos a ver una proteína transportadora especializada que funciona como una bomba, que también va a usar energía ATP. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este transporte? Saca 3 iones de sodio de la célula y mete 2 iones de potasio a la célula, ¿ya? ¿Cómo va a ser este transporte? Va a ser contra gradiente de concentración, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante este transporte activo? Porque va a mantener la concentración normal tanto afuera como adentro de estos iones, ¿no? Además de que va a regular funciones vitales, ¿no? A través de que va a controlar el volumen celular, va a mantener el potencial eléctrico de la membrana, ¿ya? Y este proceso es esencial para la función celular, a nivel nervioso, muscular y etcétera. Ya, entonces, en resumen, este transporte activo primario, ¿qué va a hacer? Gasta ATP, usa energía, ¿ya? Cambia de forma para transportar los iones, mantiene el equilibrio iónico constante de lo que es la célula. Ahora, vamos a hablar de lo que es el transporte activo secundario por proteínas transportadoras acopladas. Este transporte va a ser como un efecto dominó, ¿ya? Donde se aprovecha la energía almacenada de un transportador anterior. ¿Cómo va a funcionar este? Como pueden ver en la imagen, va a haber un transporte activo primario, donde la bomba, aquí pueden ver, de sodio, potasio, gasta ATP para sacar sodio de la célula. ¿El resultado qué va a ser? Queda mucho sodio fuera, ¿ya? Y poco sodio dentro de lo que es la célula. También, ¿qué va a hacer? Va a transportar
va a ser un transporte activo secundario, ya en donde en el transporte activo secundario pueden apreciar en la imagen qué es lo que pasa. El sodio quiere entrar naturalmente, ya, a favor de su gradiente. Entonces, ¿qué va a haber? Esta fuerza de entrada se usa para qué? Arrastrar otras moléculas, como por ejemplo la glucosa contra su gradiente, ¿ya? Entonces, de esa manera es que va a funcionar este transporte activo. Ahora, vamos a tener señalización celular, ¿ya? ¿Qué va a hacer esto? Es el tipo de sistema de comunicación entre células, donde una célula va a enviar señales y la otra va a recibir, donde aquí pueden ver igual en la imagen, ¿ya? Los personajes principales acá podemos apreciar que la célula emisora, ¿no? Aquí pueden ver, la que envía la señal es la célula diana o la célula blanco. La que recibe la señal es el ligando, ¿ya? La molécula señaladora. Entonces, de esa manera es o sea, es la que emite el mensaje. Entonces, dos formas de comunicación van a existir. A distancia, ¿ya? Que va a ser a través de las moléculas liberadoras u hormonas, o contacto directo por uniones especializadas. Entonces, acá van a actuar receptores de superficie, como pueden apreciar en la imagen, que son proteínas en la membrana, ¿ya? O receptores intracelulares, que son también receptores, pero dentro del citoplasma o núcleo. ¿Cómo va a ser este proceso de señalamiento celular? ¿Ya? Va a haber una secreción de ligando por la célula emisora, un reconocimiento por receptores de la célula diana y una respuesta celular específica de la célula. Entonces vamos a desarrollar lo que son netamente los receptores. Estos receptores son proteínas en la membrana que van a recibir señales externas y las transportan en una respuesta interna. Existen, como podemos leer en la diapositiva, tres tipos, ¿no? Principales, como ser los receptores de superficie celular, ¿ya? Los receptores ligados a enzimas, los receptores ligados a proteína G. Entonces, los receptores ligados a canales iónicos o también denominados de superficie celular, ¿qué van a hacer? ¿Cómo es la función? Estos se van a unir, o sea, al unirse a la señal, abren un canal iónico. Ejemplo, vamos a tener los receptores, por ejemplo, de los neurotransmisores, como ser la acetilcolina. ¿Qué va a ocurrir en este tipo de receptores? O sea, va a haber una entrada y una salida rápida de los iones. Eso es lo que va a ocurrir en este tipo de receptores. Ahora, en los receptores ligados a enzimas, ya, la función en este tipo de receptores ligados a enzimas es unirse a la señal. Al unirse a la señal se va a activar una enzima interna. ¿Ya? Entonces, podemos aquí nombrar como ejemplo los receptores de la insulina. El resultado de esto va a ser que se va a iniciar una cascada de señalización intracelular. Y por último, tenemos los receptores ligados a la proteína G. Acá se van a usar proteínas G, como lo dice, como mensajeras internas, ¿ya? El resultado de estos receptores es una respuesta más lenta, pero amplificada. Entonces, todos son proteínas de transmembrana, estos receptores, y tienen
una parte externa que recibe la señal y una parte interna que genera la respuesta. Entonces, ¿qué van a hacer estos receptores? Van a convertir estas señales externas en respuestas internas. Ahora vamos a hablar de lo que son las síntesis de proteína. Para esta síntesis de proteína debemos de saber qué estructuras participan primeramente. Como podemos ver en la imagen, ¿quiénes van a participar para esta síntesis de proteína? Los ribosomas, va a actuar el REL, que es el retículo endoplasmático rizo, el RER, el aparato de Golgi. También van a participar en este proceso que es la síntesis proteica, ¿no? ¿Cómo van a participar? Va a haber un inicio en el ribosoma. O sea, los ribosomas leen el ARN mensajero, ensamblan a los aminoácidos para formar lo que es la proteína. Va a haber un direccionamiento al retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas con señal especial son enviadas al retículo endoplasmático rugoso. Y estas van a modificar en un inicio. Ya, luego, ¿qué va a pasar? Va a haber un procesamiento en el aparato de Golgi. Después de que son direccionados por el RER, va a ser procesado en el Golgi. Las proteínas van a viajar al aparato de Golgi, ¿ya? Estas van a recibir como etiquetas para saber a dónde se deben, o sea, dirigir, a dónde deben ir en sí. ¿Qué va a ocurrir acá? Que el ADN va a convertirse en ARN, ribosoma, va a ir al RER, va a ir al Golgi y así va a ser su destino final. Ahora vamos a desarrollar lo que son los ribosomas. ¿Alguien me puede decir qué entiende por ribosomas? Carlos, ¿qué entiendes por ribosomas? ¿Nadie? Doctora, son organelos celulares que están compuestos por ARN y proteínas. Va, ahí estás, ahí estás. ¿Alguien que quiera añadir algo? Que son partículas pequeñas. Ya, sí, son partículas pequeñas, como lo pueden ver en la diapositiva. Ya, son partículas pequeñas de 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de largo, compuestas de proteínas y ARN ribosómico. Cada ribosoma se compone de una subunidad grande y una subunidad pequeña, ¿no? Ambas van a estar elaboradas y ensambladas en lo que es el núcleo, o sea, en los núcleos, ¿no? Y liberadas como entidades separadas hacia el citosol. Así nos dice lo que es nuestra diapositiva. Y aquí tenemos una imagen grande de lo que es el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Entonces, los ribosomas son fábricas de proteínas pequeñas que van a flotar en el citoplasma o que están unidas en el retículo endoplasmático. Sus características principales son el tamaño y la composición. Ya hemos dicho el tamaño, se miden en nanómetros, no se ven con microscopio óptico, están compuestos de proteínas y ARN ribosómico, van a tener una subunidad grande donde se unen los aminoácidos y otra subunidad pequeña donde se lee el ARN pues mensajero. Nuevamente recalcando, se van a ensamblar en el núcleo, dentro del núcleo, salen al citoplasma como dos pares separados, ¿ya? ¿Su función qué va a ser?
traduce el código genético, el ARN mensajero, en proteínas funcionales. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el retículo endoplasmático, es endoplásmico. ¿Qué es? Es la red de membrana más grande de la célula, formado por un sistema de túneles y sacos interconectados, ¿no? Su estructura es un sistema de túbulos y vesículas que van a estar interconectados. El espacio interno se llama cisterna, ¿ya? Y este espacio va a ocupar casi la mitad de la membrana celular. Hay dos tipos principales de lo que es el retículo endoplásmico, como ser el RER, que es conocido como el rugoso, y el REL, que es conocido como el liso, ¿ya? El RER, el rugoso, con ribosomas adheridos. Eso es, o sea, lo que le diferencia del liso. Va a tener ribosomas adheridos en la membranita que tiene. Actúa como una fábrica de proteínas. Y el liso sin ribosomas. Por ende, no tiene esa característica de rugoso. Va a sintetizar lípidos y, pues, nuevamente recalcando, el liso tiene la apariencia lisa, esa es la característica lisa. El rugoso le da esa característica los ribosomas adheridos, ¿no? Ahora, vamos a hablar, desarrollar cada uno un poquito más. El liso, el retículo endoplasmático liso versus el rugoso. A ver, en el liso, su estructura, ¿cómo va a ser? La estructura, más que todo, va a ser tubos redondeados y vesículas interconectadas van a estar en este retículo endoplasmático liso. Su función de este retículo, ¿qué va a ser? El de sintetizar lípidos, grasas, ¿ya? A diferencia del rugoso, el rugoso tiene una estructura de sacos aplanados con ribosomas adheridos y eso le da la característica de la rugosidad. Su función principal va a ser de síntesis de proteínas para exportar, ¿no? Y las proteínas, pues sus proteínas principales se las conocen, sus proteínas principales se conocen y se unen a estos ribosomas. Por eso es rugoso. Entonces, puntos claves para poderlos diferenciar a estos dos tipos de retículo endoplasmático van a ser que el red tiene puntitos, que son los ribosomas, y eso le da la apariencia de rugoso. Y el REL, el liso, sin puntitos, así de simple, ¿ya? Entonces no tiene una superficie lisa, ¿no ven? Ahora vamos a hablar de lo que es el aparato de Golgi, ¿ya? El aparato de Golgi, ya creo que nos hemos pasado la hora. Sí, ya me están diciendo que nos hemos pasado la hora. Nos falta uno, Golgi. Ya, niños, vamos a 5 diapositivas nos falta para terminar este tema. Me he explayado mucho. Vamos a dar paso porque ya me están diciendo que ya me pasé de hora, 4 minutos. Entonces nos vemos a la otra clase el día martes de este aparato de Golgi. ¿Ya? Hasta luego, niños. Muchas Luego gracias. Hola, doctora. Hasta luego. Aplausos. Bye bye.